Me llamo Isabel Quiroga. A mis 68 años he pasado la mayor parte de mi vida dando forma a cosas destinadas a durar: patios de adobe, jardines frente al mar, muros de piedra que resisten las mareas. Me gusta el trabajo que se comporta cuando lo mides, que responde a la gravedad. Las personas, he aprendido, no lo hacen. Esa tarde, Ensenada estaba cálida y sin nubes, el tipo de día en que la luz del sol parece pesar más de lo normal. Estaba en el mostrador del Banco del Bajío, con un bolígrafo entre los dedos, a punto de autorizar una transferencia: 500.000 pesos para la luna de miel de mi hija. Amalia había elegido Cancún con sus playas de arena blanca y aguas turquesa, un lugar que decía simbolizaban nuevos comienzos. Sonreí al escuchar esa frase. Creía en los comienzos. Creí, al menos hasta entonces, que el amor los merecía. La impresora junto a la cajera zumbaba esperando mi firma. Saqué mi teléfono para confirmar el código de la transacción, y fue entonces cuando apareció el mensaje: no vengas a mi boda. Emiliano te odia. 8 palabras. Sin saludo, sin explicación. La hora marcaba las 12:02 p.m. Sentí el aire de la sala volverse más ligero, como si alguien hubiera abierto una puerta bajo el agua. Lo leí otra vez, segura de que había entendido mal. Pero seguía igual frío, deliberado final. Podía casi escuchar la voz de Amalia, detrás frágil, y disculpándose. ¿Y la de él? El hombre que durante el último año la convenció de que yo era una carga que debía superar. La cajera carraspeó. «Todo bien, señora Quiroga». La pantalla del teléfono se oscureció en mi mano. Observé el cursor parpadeante en el formulario de transferencia, un pequeño pulso, esperando mi consentimiento. Por un largo segundo no hice nada. Luego presioné cancelar. Sí, dije, dejando el bolígrafo. Todo está perfecto. Doblé el recibo en blanco y lo guardé en mi bolso. Mis movimientos se sentían ensayados, distantes, como los de una mujer interpretando su propia calma. La cajera sonrió cortésmente, sin saber que en el espacio entre dos pitidos algo antiguo y silencioso dentro de mí se había roto. Afuera la ciudad olía a sal y jazmín. Los turistas paseaban por el malecón, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Caminé a casa en lugar de manejar, necesitando el ritmo de mis propios pasos para estabilizarme. Cada calle parecía más larga que la anterior. Pasé por el parque donde solía llevar a Amalia los domingos, la fuente donde una vez me preguntó por qué los adultos dejaban de reír. Tenía 8 años entonces, su mano cálida en la mía. Le dije: no paramos, solo olvidamos cómo. Cuando llegué a la calle Bahía de Todos Santos, el aire había cambiado esa pesadez antes de la lluvia. Mis manos olían ligeramente a tinta y metal. Abrí la reja de mi jardín, el que planté después de que murió mi esposo, y por primera vez en años las rosas me parecieron extrañas. Adentro la luz de la contestadora parpadeaba suavemente. No presioné reproducir. Solo me quedé ahí en la quietud, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor como tierra sobre raíces. Afuera un trueno retumbó más allá del puerto. Pronto llovería. Cuando llegué a casa la lluvia había comenzado, gotas suaves, vacilantes, golpeando la baranda del porche como alguien demasiado educado para tocar fuerte. La calle Bahía de Todos Santos estaba tranquila esa tarde, las bugambilias a lo largo de las rejas ya perdiendo su color. Siempre amé esta calle por su paciencia. Incluso los árboles aquí parecían esperar antes de soltar algo. Colgué mi chamarra junto a la puerta y dejé que la casa me envolviera. No era grande, 3/4 abajo, 2 arriba, pero cada centímetro llevaba el aroma de sal y aceite de limón. Mi esposo Rafael la había restaurado hace 20 años, ladrillo por ladrillo. Cuando la gente preguntaba cómo logramos estar casados tanto tiempo, él decía: discutimos como carpinteros, medimos 2 veces, cortamos una. No he oído esa voz en 9 años, pero su eco aún vive en las paredes. La foto en la repisa captaba la luz grisácea que se filtraba por las persianas.
Rafael estaba a mi lado en ella con las mangas enrolladas, la cara vuelta hacia el mar. Él insistió en tomar esa foto después de terminar nuestro último proyecto juntos, una terraza para una casa en Valle de Bravo. Mi cabello estaba teñido de sol entonces, el suyo de aserrín. Prométeme, dijo ese día, que no construirás puentes para quienes prefieren quemarlos. Me reí pensando que hablaba de clientes. Ahora sus palabras sonaban como una reprensión silenciosa desde un lugar al que no podía responder. Preparé té como siempre lo hacía cuando el silencio se volvía demasiado ruidoso. 2 cucharadas de miel, una rodaja de limón. El vapor empañó mis lentes mientras miraba por la ventana la lluvia deslizarse por la reja de hierro. Más allá, las rosas se mecían cargadas de flores a medio abrir. Salí olvidando el paraguas. La tierra estaba oscura, suave bajo mis pies. El primer rosal luz de agosto comenzaba su segunda floración de la temporada. Conté cada flor como si el número pudiera sostener algo. 1, 2, 3, 4, 5. Mis manos se movieron por instinto cortando hojas muertas, reacomodando tallos, encontrando pequeñas tareas para llenar el aire que las palabras no podían. Cuando llegué al final del jardín, mis guantes estaban empapados, pero el dolor en mi pecho había encontrado ritmo en el trabajo. Los jardines son honestos en su crueldad. Te dicen cuánto cuesta el descuido, cómo la belleza se vuelve salvaje si no se atiende. Solía pensar que ser madre era eso, cuidar cosas frágiles con paciencia, confiando en que echaran raíces cuando no mirabas. Regué, alimenté, planeé y creí. Y de alguna forma en algún momento había juzgado mal la tierra. Adentro, el reloj en la mesa del pasillo sonó 3 veces. El sonido parecía más fuerte de lo usual, sacándome del trance del jardín. Me quité los guantes y los dejé junto al fregadero. La casa olía ligeramente a madera húmeda y lluvia de verano. Por un momento pensé que escuché pasos en el porche, viejo hábito, tal vez la mente repitiendo lo que más extraña. Pero al abrir la puerta, solo estaba el viento trayendo el aroma de magnolias mojadas. Me senté en el sillón frente a la ventana, el té frío a mi lado, y vi la lluvia intensificarse. Difuminó la vista de la reja hasta que todo afuera se volvió un borrón suave de color verde, gris y rosa. Para la noche la tormenta ya había pasado. Cerré las persianas, doblé la manta sobre el sofá y apagué la lámpara. La casa exhaló conmigo. Mañana decidí empezaría podando el jazmín que crecía descontrolado en la reja. Había algo en podar que se sentía necesario, un acto de control tal vez, o de perdón. Aún no estaba segura cuál, pero le daba a mis manos algo que hacer. La noche se asentó profunda y firme alrededor de la casa, en la calle Bahía de Todos Santos, y la dejé ser. La luz de la mañana se colaba por las persianas, delgada y clemente. La tormenta había dejado el aire dulce y pesado, esa quietud que hace suspirar a la madera vieja. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, la taza calentando mis manos mientras mi mente vagaba hacia lugares que no eran lo bastante amables para quedarse enterrados. Dar siempre se sintió como respirar para mí, algo que hace sin pensar, automático, necesario. Desde el día que nació Amalia, ese impulso me llevó adelante. Era una bebé inquieta, ruidosa e insistente, pero la primera vez que sus pequeños dedos se aferraron a los míos, entendí lo que era la devoción. No era dramática ni desinteresada. Era simplemente una entrega constante un día tras otro. Cuando Rafael murió, esa entrega se convirtió en mi brújula. Llené el espacio vacío que dejó proveyendo, asegurándome de que Amalia nunca sintiera la ausencia de nada: dinero, atención, seguridad. Cuando decidió estudiar en la Escuela de Diseño de Puebla, pagué cada semestre completo, orgullosa de verla seguir el camino creativo que sus padres habían recorrido. Todavía recuerdo su primera presentación de portafolio, cómo le temblaba la voz al describir la luz y la textura. Quiero diseñar espacios que hagan sentir calma a la gente, dijo.
Pensé que bueno, porque el mundo siempre necesita más calma. Pero la calma nunca duraba mucho con Amalia. A los 28 estaba casada con un fotógrafo que amaba su propio reflejo, más que el de ella. A los 30 estaba divorciada, desilusionada y ahogada en deudas. Vendí un terreno que Rafael y yo teníamos en Puerto Escondido para pagar sus honorarios legales y darle un nuevo comienzo. Cuando los papeles se arreglaron, le dije que era una inversión en su futuro. Me abrazó susurrando: «Siempre me salvas, mamá». Lo tomé como gratitud. No vi la trampa escondida en esas palabras. 3 años después vino el departamento, uno modesto de 2 recámaras en la colonia Condesa, con balcones que daban al río. Prometió devolverme el dinero una vez que su negocio de diseño creciera. No pedí plazos. Verla decorar el lugar, sus manos seguras, su voz viva otra vez, se sentía como pago suficiente. Entonces llegó Emiliano. Era contratista un poco mayor, con esa confianza particular que tienen los hombres que construyen cosas que otros envidian. Hablaba con facilidad, reía demasiado fuerte y siempre encontraba la manera de hacer que la habitación lo escuchara. La primera noche que lo conocí, me dio la mano y dijo: «Así que tú eres la famosa señora Quiroga, la que crió a una visionaria». Recuerdo pensar que su arrogancia era solo ambición, que tal vez era bueno para ella, alguien que podía igualar su fuego. Pero la arrogancia envejece mal. En meses noté cómo la voz de Amalia se suavizaba cuando él entraba allí a una habitación, cómo esperaba su asentimiento. Antes de terminar una frase, él empezó a manejar sus proyectos por eficiencia, ajustando sus facturas, reorganizando sus cuentas. Cuando le pregunté si estaba cómoda con eso, dijo Emiliano: «Es mejor con el dinero. Solo quiere que construyamos un futuro». Era una frase conocida. Rafael la había usado una vez cuando hipotecamos nuestra primera casa para expandir el negocio. Pero con Emiliano el tono era diferente, calculado, ensayado. El año pasado cubrí el último pago del departamento de Amalia, ayudé a conseguir un préstamo comercial a mi nombre y financié la luna de miel que llevaba meses planeando. Me decía que era amor. El amor, después de todo, siempre había sido mi lenguaje para dar. Ahora, sentada en la cocina con el café frío, vi la verdad en tonos más suaves. Cada acto de generosidad había construido su propio andamio, uno que confundí con fortaleza, pero que poco a poco se había convertido en mi jaula. Afuera el jardín brillaba tras la lluvia, las rosas inclinándose bajo su propio peso. Observé los pétalos temblar cargados de agua y entendí que a veces, incluso las cosas más hermosas, colapsan por demasiado cuidado. La mañana después de la tormenta, el cielo se despejó en ese azul pulido que Ensenada guarda para pedir disculpas. La casa olía ligeramente a tierra mojada y jabón de trastes. Acababa de equilibrar las cuentas de la semana cuando sonó el teléfono. El número no era familiar, pero reconocí el ritmo: 3 timbrazos, una pausa, 2 más. Emiliano. Casi no contesté. Luego lo hice. «Señora Quiroga», su voz llegó suave, profesional, el tono que usan los contratistas cuando dan malas noticias, fingiendo que son buenas. Llamo porque Amalia está un poco alterada. El mensaje que mandó sonó más duro de lo que quería. Ya sabe cómo es el estrés de la boda. Dejé que el silencio se alargara entre nosotros. Él lo llenó rápido. La gente como él siempre lo hace. «Mire, no es personal», continuó. «Amalia está abrumada. La planeación, la familia, el viaje. Solo necesita calma ahora. Si pudiera seguir adelante con la transferencia, nos aseguraremos de que todo vuelva a la normalidad después de la boda». La forma en que dijo transferencia, no regalo, no ayuda, sino transferencia, apretó algo en mi pecho. Escuché música de fondo, el eco metálico de un café o el vestíbulo de un hotel. Estaba celebrando algo, pensé. Tal vez la cena de ensayo a la que ya no estaba invitada. «Entiendo», dije con calma. «¿Quieren calma?» «Exacto», dijo aliviado. «Todos solo necesitamos superar este pequeño malentendido». «Perfecto»,
dije. Ya lo cancelé. La línea se quedó en silencio. Por un segundo lo imaginé parpadeando, recalculando. Luego un suspiro corto entre risa y incredulidad. No creo que corté la llamada. El silencio que siguió fue denso pero limpio como el aire después de un relámpago. Dejé el teléfono y miré la luz moviéndose por las tablas del suelo. Mi pulso se desaceleró. Sin temblor, sin arrepentimiento. Solo una calma tan precisa que casi me asustó. Caminé al escritorio en la esquina, encendí mi vieja laptop e inicié sesión en mis cuentas. Una por una revisé cada autorización vinculada, el nombre de Amalia Permisos Conjuntos, configuraciones de autopago, que acepté cuando la confianza se sentía segura. Los rebocé todos. El proceso fue metódico, casi terapéutico. Cada clic era una recuperación pequeña, invisible permanente. Cuando terminé, imprimí las páginas de confirmación y las guardé en la carpeta azul que don Esteban había ayudado a organizar hace años para mi testamento y escrituras. Pasé mi dedo por la cubierta de tela. Estaba desgastada en los bordes suave donde la había tocado más a menudo. El jardín afuera brillaba por la ventana las rosas inclinadas, pero no rotas tras la lluvia. Por primera vez en semanas, sentí la forma de mi propio aliento constante sin compartir mío. Para el mediodía había preparado té y barrido el suelo de la cocina. El teléfono se quedó boca abajo en la encimera. No lo miré de nuevo hasta que la luz comenzó a desvanecerse, y cuando vibró más tarde, lo dejé sonar hasta que el sonido desapareció. Esa noche dormí sin soñar. A la mañana siguiente Ensenada estaba limpia, las calles aún húmedas por la lluvia de la noche. Salí temprano mucho antes de que el calor se asentara y manejé al centro con las ventanas entreabiertas. El aire olía a sal y magnolias tempranas. La oficina de don Esteban estaba en un edificio de adobe estrecho, escondido detrás del Palacio Municipal. La placa de latón junto a la puerta estaba opaca por el tiempo, pero su nombre aún era perfectamente legible: Esteban Morales, abogado. Lo conocía desde hace casi 15 años. Rafael y yo lo contratamos cuando revisamos nuestro testamento. Tras su infarto, en ese entonces Esteban ya era un hombre que prefería el silencio a la persuasión, el tipo que escuchaba tan atentamente que terminabas contándole más de lo que planeabas. Me saludó con el mismo asentimiento tranquilo de siempre. Su cabello se había vuelto casi completamente blanco, pero sus ojos seguían afilados del color de la pizarra antes de la lluvia. Isabel dijo invitándome a sentarme frente a su escritorio. «Te ves bien, aunque sospecho que eso es media verdad». Sonreí débilmente. «Media es generoso». Se recostó esperando. Le conté todo el mensaje, la llamada a la cancelación. No exageré, no lloré. Solo hechos apilados con cuidado como los papeles en su escritorio. Cuando terminé, golpeó su pluma contra el cuaderno y asintió una vez, como confirmando lo que ya sabía. «Entonces es hora de hacer tus intenciones legalmente sólidas», dijo. «No como castigo, como protección». Abrió un cajón y sacó formularios. El aroma a papel y café llenó la habitación. «Empezaremos revocando el poder notarial que le diste a Amalia hace 3 años», dijo. «Ese que le permite manejar tus cuentas si quedas incapacitada. Querrás que eso desaparezca». Observé la tinta deslizarse por la página mientras escribía. Su caligrafía era elegante pero firme. Luego, un testamento en vida. Dicta tus decisiones médicas independiente de la intervención familiar. También prepararé una autorización IPA para que tus médicos respondan solo a ti, a menos que indiques lo contrario. Hizo una pausa levantando los ojos para encontrar los míos. Te sorprendería cuánta gente pierde el control de su vida por confundir confianza con amor. Sentí el peso de sus palabras asentarse. Antes pensaba que eran lo mismo. Esteban sonrió no sin amabilidad. La mayoría de las buenas personas lo hace. Se movió con método explicando cada documento, cada cláusula como si estuviera tejiendo una red bajo mí.
El ritmo de su voz estabilizó mi respiración. Y finalmente, dijo dejando a un lado la última hoja, modificaremos el fideicomiso que Rafael te dejó. Actualmente pasas a Amalia tras tu muerte. Sugiero crear una disposición en 2 pasos, la mitad para ella, la mitad para un fondo benéfico a tu nombre. Mantendrás el control total hasta entonces. Buscó en un pequeño gabinete detrás de su escritorio y sacó una carpeta tela azul marino, los bordes ligeramente deshilachados. Me la entregó. Guarda todo lo que prueba quién eres, dijo. Cada firma, cada cláusula, cada declaración. El papel no te ama, pero recuerda por ti. Esa es su piedad. La carpeta era más ligera de lo que parecía. Pasé mi mano por la tela sintiendo las leves rugosidades debajo. Cuando todos los documentos estuvieron firmados, notariados y sellados, Esteban se levantó y me acompañó a la puerta. «Hiciste lo correcto», Isabel dijo en voz baja. «Acabas de convertir el dolor en estructura. No mucha gente logra eso». Afuera la tarde se había vuelto brillante otra vez. Sostuve la carpeta azul contra mi pecho mientras caminaba de regreso al auto. Los asientos de cuero estaban calientes por el sol, el aire dentro pesado de silencio. En un semáforo, abrí la carpeta solo una vez lo suficiente para vislumbrar la pila ordenada de papeles con mi nombre. Por primera vez en meses, sentí que el suelo bajo mis pies me pertenecía otra vez. Por la tarde, el cielo se había tornado del color del plomo de ese tipo que se cierne bajo antes de la lluvia. Estaba podando las rosas junto a la reja lateral, cuando escuché el crujir de llantas en la grava. El auto de Amalia, un Audi blanco, el que Emiliano la convenció que merecía, se detuvo demasiado rápido esparciendo pétalos por el borde del camino. Ella salió antes de que el motor se apagara. Sus tacones repiquetearon en el pavimento como pequeños martillos. No me moví. Mamá llamó su voz lo bastante afilada para cortar el aire quieto. «Abre la reja». Me enderecé lentamente con las tijeras de podar aún en la mano. «Puedes hablar desde ahí». Sus ojos brillaron. «No empieces con esto. Nos humillaste. Me hiciste ver». Se interrumpió el pecho agitado. «Me hiciste ver pobre». Las palabras cayeron con un peso que no me sorprendió. Solo la facilidad con la que las dijo lo hizo. «No te hice nada». «Amalia», dije en voz baja. «Solo dejé de pagar para fingir». Parpadeó atónita por un instante. Luego lo intentó de nuevo. «Cancelaste la transferencia y Emiliano tuvo que cubrir el depósito él mismo. ¿Tienes idea de cómo me hizo ver eso frente a su familia?» Detrás de ella el carillón de viento del vecino se movió, con la brisa delicado casi apologético. Me apoyé en la reja, los dedos descansando en el hierro frío. «Elegiste a alguien que mide el amor en facturas», dije. «Ahora estás aprendiendo la matemática». Se estremeció el dolor cruzando su rostro antes de que el orgullo lo cubriera. «No lo entiendes. Él es ambicioso, es controlador», terminé. Protector espetó. «Solo quiere estabilidad. Nunca te ha gustado porque no te necesita». Por un momento solo estuvimos ahí, 2 siluetas divididas por hierro forjado y años de palabras no dichas. «Quise que tuvieras una vida», dije finalmente. «No un libro de cuentas». Sus labios temblaron, la ira disolviéndose en algo más pequeño, casi infantil. «¿Crees que esto te hace fuerte, verdad?» «¿Mantenerme afuera?» No dije. Solo me mantiene en pie. Una puerta de auto se cerró en algún lugar de la calle. La puerta de malla de un vecino chirrió. El sonido de la vida normal, despreocupada, indiferente, nos envolvió. Amalia desvió la mirada primero. Presionó su palma contra la reja como probando la distancia entre nosotras. «No tenías que hacer esto tan difícil», susurró. «Lo sé», dije. «Pero tú lo hiciste». Su mano se deslizó. Se dio la vuelta limpiándose los ojos y regresó al auto. La grava crujió bajo sus tacones. El Audi arrancó, retrocedió y desapareció en la esquina, dejando solo el leve olor a escape y perfume. Me quedé ahí hasta que el sonido se desvaneció, el hierro frío bajo mi palma.
Al otro lado de la calle, doña Carmen, la vecina, fingió ajustar su buzón, sus ojos llenos de curiosidad, que nunca expresaría. Le di un pequeño asentimiento antes de volver al jardín. Las rosas se habían marchitado por el calor, sus cabezas inclinadas, pero sus raíces eran firmes. Tomé las tijeras y terminé la fila un tallo a la vez, hasta que el ritmo estabilizó mis manos de nuevo. El fin de semana de la boda llegó cálido y despejado, el tipo de día en Ensenada que los fotógrafos ruegan tener. Desde mi porche podía escuchar el leve repique de las campanas de la iglesia, flotando sobre los tejados, un sonido que solía significar celebración. Ahora solo marcaba distancia. Caminé hacia el malecón justo después del mediodía, tomando la ruta larga por el mercado, donde los turistas se reunían alrededor de los puestos de artesanías. El aire olía a sal y protector solar, a la tranquilidad de otros. Las gaviotas giraban sobre el agua, sus gritos brillantes y sin pensamiento. Encontré una banca cerca del rompeolas y me senté, dejando que el ritmo de la marea llenara el silencio que Emiliano había dejado en el lugar de mi hija. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Por un largo rato, no miré. Cuando finalmente lo hice, la pantalla brillaba con notificaciones, etiquetas, nombres, que no reconocía la versión de amabilidad de los algoritmos. Las fotos de la boda de Amalia ya estaban en línea. Abrí una. Ella estaba en el altar, la luz del sol filtrándose por las altas ventanas de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Su vestido marfil y severo, su sonrisa, lo bastante amplia para alcanzar a cualquiera menos a mí. Emiliano a su lado, traje impecable, mano posesiva en su espalda. Alrededor, rostros que no conocía, su familia, sus amigos. Ni un rastro de los míos. Desplacé las imágenes lentamente, los brindis, el baile, el beso bajo un dosel de luces. Sus ojos en cada foto parecían radiantes, pero había algo ensayado en ellos, un brillo practicado demasiadas veces. Luego llegué a la foto de la mesa principal con su largo camino de flores. 7 asientos ocupados, uno vacío. La cámara capturando justo el espacio suficiente para un fantasma. El pie de foto decía: cada asiento tomado, cada corazón lleno. Cerré la aplicación y dejé el teléfono a mi lado. Las campanas se habían detenido. El puerto estaba en silencio, salvo por el leve golpe de las olas contra el rompeolas. Al otro lado del agua, un carguero se movía lentamente, hacia el mar abierto, su casco cortando la luz del sol. Pensé en los años que pasé haciendo espacio para Amalia, financiera, emocional, espacialmente moviendo muebles, ajustando prioridades, abriendo puertas que nunca debieron estar tan abiertas. Todo ese espacio alguna vez se sintió como amor. Ahora parecía vacante. Un niño pasó corriendo con una cometa en forma de garza, sus alas de papel temblando en el viento. La cuerda atrapó la luz delgada pero intacta. La seguí con los ojos hasta que la cometa se elevó, un destello blanco contra el azul. Por primera vez ese día exhalé. Algunos asientos se quedan vacíos por una razón, dije en voz baja. Mi voz apenas se escuchó sobre el lago. El agua. La brisa se levantó atrapando el borde de mi manga. Recogí mi bolso, me levanté y caminé de regreso a la ciudad. El sonido de las risas de un carruaje que pasaba se desvaneció detrás de mí. Cuando llegué a la calle Bahía de Todos Santos, el cielo se había suavizado en tonos dorados. La reja de hierro esperaba firme y quieta. Adentro las rosas brillaban en la última luz, abiertas, intactas, suficientes. 3 días después de la boda, la vida en Ensenada retomó su ritmo ordinario. Los camiones suspirando en las esquinas, las cigarras zumbando en los árboles, el mundo fingiendo no notar lo que se había fracturado en el mío. Pasé la mañana ordenando recibos, pequeños actos de orden que mantenían mis pensamientos lejos de Amalia. Al mediodía mi teléfono vibró con una notificación que no reconocí. Intento de inicio de sesión inusual detectado, Banco del Bajío. Por un momento pensé que era spam. Luego vi la hora 11:47 AM, mismo día. Ubicación Playa del Carmen, Quintana Roo.
No había estado en Playa del Carmen en meses. Mi pulso se aceleró. Inicié sesión en mi cuenta, las manos firmes pero frías, y vi el banner rojo parpadeando en el tablero. Acceso restringido temporalmente debido a múltiples intentos de verificación fallidos. Debajo una nota. Alguien había intentado solicitar privilegios de administración de la cuenta, usando mi nombre. Me quedé muy quieta mirando la pantalla. Luego alcancé la carpeta azul. En 20 minutos estaba en la oficina de don Esteban. Levantó la vista de una pila de expedientes cuando entré, la sorpresa tornándose en preocupación. ¿Qué pasó? Le entregué la alerta impresa. Ajustó sus lentes escaneándola rápidamente. Playa del Carmen murmuró. Ahí están de luna de miel. ¿Verdad? Sí. Suspiró no por incredulidad, sino por reconocimiento. Entonces creo que ambos sabemos quién intentó esto. Se giró hacia su computadora tecleando con lenta precisión. Unos minutos después levantó la vista de nuevo, los ojos sombríos. Isabel acabó de revisar el portal del juzgado. Esta mañana se presentó una solicitud preliminar para tutela financiera a tu nombre. La peticionaria es tu hija Amalia Emiliano. Me congelé. La batepaz habitación pareció inclinarse ligeramente. Continuó con voz cuidadosa. Adjuntaron lo que parece ser una carta de consentimiento tuya firmada y notariada en Playa del Carmen ayer. Pero la firma giró su monitor hacia mí. Mi nombre estaba al final del documento, escaneado, elegante y equivocado. No es mía. No pensé que lo fuera. Sentí mi respiración detenerse, no pánico exactamente, sino algo más limpio, más afilado. Están intentando hacerme parecer incapaz. Esteban asintió lentamente. Inapta para manejar tus finanzas, sí. Si esto avanza, un juez podría congelar tus cuentas temporalmente hasta que se haga una evaluación. Cuentan con que la vergüenza te mantenga callada. Miré la carta falsificada. Mi nombre robado para borrarme. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Tendrás que adelantarte a esto, Isabel. Presentaré una objeción formal y adjuntaré copias certificadas de tu testamento, en vida el poder notarial revocado y las modificaciones al fideicomiso. Pero tomará unos días procesarlo. Mientras tanto, te sugiero que documentes todo: fechas, llamadas, mensajes. Cualquier cosa que pruebe tu estabilidad. Asentí. Entiendo. Cuando salí de su oficina, la luz de la tarde se sentía demasiado brillante, demasiado pública. Caminé por el malecón hacia mi auto, la carpeta azul apretada bajo mi brazo. La gente pasaba con bolsas de compras y risas, y por un momento extraño, me sentí invisible para todo eso, como si la ciudad fuera una película que seguía rodando, mientras yo había salido del encuadre. En casa preparé té, pero no lo bebí. En cambio, abrí mi diario y comencé a escribir cada mensaje, cada fecha, cada cambio que hice desde el día del mensaje. Mi letra se mantuvo firme, cada línea una pequeña defensa contra el caos que alguien más intentaba construir en mi nombre. Cuando terminé, doblé la página y la guardé en la carpeta. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del reloj marcando el tiempo seguro, uniforme inquebrantable. Tomé una respiración que llenó mis pulmones hasta el borde y exhalé lentamente. Lo que sea que planearan después, lo enfrentaría con registros en tinta, con la misma precisión que alguna vez usé para dibujar planos. Por años construí para otros. Ahora construiría un muro para mí. La notificación del juzgado llegó 3 días después, doblada cuidadosamente, en un sobre que olía ligeramente a tóner e inevitabilidad. Sabía antes de abrirlo lo que diría suspensión temporal de cuentas, pendiente de revisión, por solicitud de tutela financiera. Pero ver las palabras impresas aún me robó el aire de los pulmones. Para el mediodía mi tarjeta de débito fue rechazada en la farmacia. La farmacéutica, una mujer amable que me conocía desde hace años, bajó la voz y dijo: «Seguro es un error, señora Quiroga. ¿Intenta de nuevo mañana?» Asentí fingiendo que no era nada y pagué mi receta en efectivo. Eso dejó 62 pesos en mi cartera. De regreso en casa, la casa se sentía más fría de lo usual,
como si las paredes mismas se hubieran retirado para observar. Hice una lista de lo que podía vender mis aretes de perlas, un brazalete de plata de nuestro aniversario, un anillo que Amalia alguna vez dijo que parecía demasiado anticuado. Los llevé a una tienda de antigüedades cerca de la plaza de armas. El dueño, un hombre de voz suave llamado Don Elías, examinó cada pieza cuidadosamente bajo una lámpara. «Son preciosos», dijo. «Puedo ofrecerte lo suficiente para que estés tranquila un tiempo». La palabra tranquila me pareció extraña. Nada en mi vida se sentía así ahora. Firmé el recibo, tomé el sobre con billetes y caminé a casa en silencio. Por la noche la lluvia comenzó de nuevo fina, persistente, un susurro contra las ventanas. Herví agua para té, pero no lo bebí. El grifo de la cocina goteaba constantemente, cada gota resonando contra el fregadero, como un metrónomo, marcando todo lo que ya no podía controlar. Me senté en la mesa con la carpeta azul abierta frente a mí, los documentos perfectamente ordenados cada página, con pruebas de mi claridad. Mi nombre, mi derecho a existir como soy. Pero no era prueba suficiente para el mundo fuera de estas paredes. Para ellos yo era un número, esperando validación. En algún momento abrí el cajón pequeño, donde guardaba el reloj de Rafael. Oro desgastado en los bordes, el cristal agrietado cerca de las 12. Lo había usado todos los días de nuestros 30 años juntos, incluso cuando el vidrio se empañaba en la humedad del verano. Después de su funeral le di cuerda una vez al mes, un ritual silencioso para escuchar algo que aún marcara el tiempo en la casa. Lo tomé ahora sopesándolo en mi mano. Podría traer unos cientos de pesos, tal vez más dependiendo del comprador. Lo giré mi reflejo curvándose en el cristal. La lluvia se intensificó. Un pequeño charco se formó bajo la gotera constante del grifo. Pensé en Amalia y Emiliano, en algún lugar de Playa del Carmen, cenando sin pensarlo 2 veces, mientras yo estaba aquí debatiendo el valor del tiempo mismo. Alcancé mi bolso. Dudé. Luego me detuve. El reloj estaba cálido contra mi palma, como la piel recuerda el tacto. La voz de Rafael volvió a mí entonces clara como la primera mañana que estuvimos en este mismo porche, viendo llegar una tormenta. El equilibrio no es paz. Isabel es diseño. Tienes que construirlo, no esperar que llegue. Dejé el reloj en su cajón cerrándolo suavemente como si estuviera durmiendo. Afuera el trueno retumbó sobre el puerto profundo y sin prisa. Tomé una toalla, limpié el pequeño charco de agua del mostrador y ajusté el grifo hasta que la gotera paró. El silencio que siguió fue casi sagrado. En esa quietud algo dentro de mí se asentó. El miedo no había desaparecido, pero se había reducido lo bastante pequeño para sostenerlo. Doblé la toalla, apagué la luz y me quedé un momento en el umbral, mirando la tormenta más allá del cristal. Ahí, en el tenue brillo de la cocina, entendí lo que Rafael quiso decir. El equilibrio no era paz. Era elegir no colapsar incluso cuando todo lo demás lo hacía. El juzgado olía ligeramente a lluvia y cera para muebles, el tipo de lugar donde el tiempo se mueve más lento, a propósito. Llegué temprano aferrando la carpeta azul como un salvavidas. Don Esteban me encontró junto al elevador, su expresión tranquila pero alerta. «Solo responde lo que te pregunten», dijo en voz baja mientras caminábamos por el largo pasillo. «No tienes que convencer a nadie. La verdad ya lo hace». La sala 2B era más fría de lo que esperaba. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio antes de que entrara la jueza. En la mesa opuesta estaban Amalia y Emiliano. Ella vestía gris claro, el cabello recogido con pulcritud. Él, un traje oscuro, y esa misma confianza despreocupada que alguna vez confundí con encanto. Amalia me miró solo una vez lo suficiente para registrar sorpresa de que viniera sola. Cuando la jueza tomó asiento, el secretario leyó el título del caso: Petición de tutela financiera, Quiroga Isabel. El sonido de mi propio nombre en ese contexto se sintió ajeno, despojado de calor. Emiliano habló primero, su tono perfectamente medido.
Señora jueza, estamos aquí por preocupación. Isabel Asai ha estado desorientada últimamente, olvidando citas, perdiendo grandes sumas. Canceló una transferencia acordada para nuestra luna de miel, que insiste nunca existió. Me miró entonces como ofreciendo simpatía por mi supuesta confusión. Amalia mantuvo la mirada fija en la mesa. Don Esteban se levantó lentamente. Señora jueza, mi clienta ha proporcionado amplia evidencia de plena capacidad. Abrió la carpeta azul y entregó documentos cuidadosamente etiquetados. Aquí encontrará una evaluación neuropsicológica notariada de hace solo 2 meses, confirmando salud cognitiva dentro del rango normal y estados certificados del fideicomiso, mostrando transacciones consistentes y deliberadas. La jueza ajustó sus lentes revisando las páginas. Señora Quiroga, dijo al fin, ¿desea decir algo? Me puse de pie. La sala estaba tan quieta que podía escuchar mi propio latido. No estoy confundida, señora jueza, dije. Soy cuidadosa. Hay una diferencia. Un destello cruzó su rostro, algo como reconocimiento. Continué firme. He pasado mi vida construyendo cosas que duran: casas, jardines, relaciones. Puede que haya cometido errores, pero no he perdido la cabeza. Lo que he perdido es el beneficio de ser creída. El silencio que siguió fue pesado pero intacto. Amalia se movió en su asiento. La mandíbula de Emiliano se tensó. La jueza carraspeó. Gracias, señora Quiroga. No veo evidencia hoy que sugiera incapacidad. Sin embargo, dado el conflicto familiar involucrado, pospondré mi fallo hasta revisar todos los registros. Ambas partes serán notificadas. El mazo golpeó una vez final y resonante. Mientras la sala se vaciaba, Amalia pasó junto a mí, su perfume fuerte, su voz baja. «No tenías que hacer esto tan feo». No respondí. Afuera la lluvia no había parado. Esteban sostuvo la puerta para mí, su tono gentil. Esto salió tan bien como pudo. Asentí sintiendo ni victoria ni alivio, solo una quietud lo bastante profunda para sostenerme. Los escalones del juzgado brillaban con charcos reflejando el cielo gris. Apreté mi agarre en la carpeta azul y bajé lentamente, un paso cuidadoso a la vez, hasta que el sonido de la ciudad tragó el eco del mazo. La mañana después de la audiencia, salí al jardín temprano. El aire estaba cargado con el aroma de tierra mojada por la lluvia, del tipo que se pegas a los zapatos y no te suelta. Podé las ramas bajas del jazmín y escuché el leve murmullo de voces desde la banqueta, demasiado bajas para distinguir palabras, pero claras en tono. Para el mediodía los susurros me llegaron completos. «Pobrecita la señora Quiroga», murmuró una mujer cerca de la reja. «Qué pena perder la cabeza así». «Siempre fue tan correcta», respondió otra. «Dicen que su hija está manejando todo ahora. Debe ser lo mejor». Sus pasos se desvanecieron por la calle dejando un silencio mucho más pesado que el insulto. Terminé de podar el jazmín aunque no recordaba dónde había comenzado. Adentro la casa se sentía más pequeña, como si también hubiera oído el veredicto que aún no se pronunciaba. Preparé té, encendí la radio, luego la apagué. Esa noche, cuando la luz comenzó a desvanecerse, me senté en mi escritorio y miré la pequeña cámara junto a mi laptop. No la había usado desde el memorial de Rafael, cuando Amalia me convenció de grabar un mensaje para parientes lejanos. La idea de apuntarla hacia mí otra vez se sentía absurda, casi indecente. Pero mientras escuchaba el leve crujido de la casa asentándose, me di cuenta de que los rumores ya habían dibujado su propio cuadro, uno que no pinté. Encendí la lámpara, dirigí la luz hacia mi rostro y presioné grabar. «Me llamo Isabel Quiroga», comencé. Mi voz tembló en las primeras palabras, se estabilizó en las siguientes. «Vivo en la calle Bahía de Todos Santos 217, y no estoy confundida. Tengo 68 años. Todavía conduzco, cocino y pago mis cuentas a tiempo. Recuerdo cada piedra que he puesto en mi jardín y recuerdo quién soy». Hice una pausa mirando hacia la ventana donde las rosas se apoyaban contra el cristal.
Perder la confianza es más duro que perder la memoria, pero no he perdido ninguna de las dos. Solo pido que la verdad viaje tan rápido como el chisme. Presioné parar. El video era sencillo, sin edición, sin maquillaje, solo mi rostro lleno de arrugas bajo la luz suave de la lámpara. Lo envié a 3 personas que me conocían desde hace más tiempo. Doña Carmen de al lado, mi antigua colega de la Sociedad de Preservación, y el hijo de un vecino que manejaba el grupo comunitario en línea. Para la mañana el video se había propagado más de lo que esperaba. Comenzaron a llegar mensajes pequeñas, notas, educadas, cuidadosas. ¡Qué bien dicho! Ánimo, señora Quiroga. Siempre ha sido el corazón de esta calle. Incluso doña Carmen tocó a mi puerta esa tarde, sosteniendo una canasta de limones. Vi tu video, dijo con los ojos brillando. Ya era hora de que alguien oyera tu versión. Le agradecí sorprendida de cómo las palabras casi se me atoraron en la garganta. Esa noche me senté en el porche bajo el cálido zumbido de las farolas. Los rumores no habían parado del todo, pero sus bordes se habían suavizado. En el jardín las luciérnagas se movían entre las rosas, parpadeando como pequeñas afirmaciones. Por primera vez en semanas no me sentí invisible. Me sentí vista por extraños, por vecinos y quizás más silenciosamente por mí misma. Era martes cuando llegaron 2 hombres con trajes discretos, portando portapapeles y una cortesía inquieta. El tipo de cortesía que advierte que el problema está cerca. El más alto se presentó como el detective Raimundo, de la División de Delitos Financieros de la Policía de Ensenada. El más joven, un investigador bancario llamado Héctor, asintió como si ya se disculpara por la visita. Señora Quiroga, dijo. Raimundo, estamos aquí por una solicitud de préstamo hecha a su nombre hace 3 semanas con crédito costeño. Solo necesitamos confirmar algunos detalles. Sentí el familiar apretón en mi pecho, esa constricción silenciosa que había reemplazado a la sorpresa en los últimos meses. ¿Un préstamo?, dije con calma. No he solicitado nada. Héctor abrió una carpeta deslizando una fotocopia por la mesa de la cocina. Mi firma estaba al final, mi nombre, mi letra, pero no era mía. Los bucles eran demasiado apretados, la presión desigual. Junto a ella un juego completo de identificación, licencia de conducir, número fiscal, incluso una factura de servicios falsificada con mi dirección. Raimundo me miró con cuidado. Lista esta propiedad como garantía. Miré el documento por un largo rato antes de responder. Eso no es mío, dije. ¿Y quién lo presentó o tuvo acceso a mis papeles personales? Asintió lentamente. Lo sospechábamos. Sospechaban, señora Quiroga, este patrón adulto mayor, conexión familiar cercana, autorizaciones falsificadas, encaja con lo que llamamos control coercitivo. Aislamiento financiero disfrazado de preocupación. La frase se asentó en el aire como polvo. No respondí. En cambio, alcancé la carpeta azul en el aparador y la puse abierta sobre la mesa. Estos son mis documentos reales, dije. Licencia de conducir, declaraciones notariadas, modificaciones al fideicomiso, todo verificado por Morales Abogados. Raimundo los examinó uno por uno, sus cejas frunciéndose. Un registro impecable, murmuró. Acaba de facilitarnos el trabajo. Ofrecí una pequeña sonrisa. He tenido práctica. En 1 hora don Esteban llegó el abrigo aún húmedo por la lluvia. Los detectives lo informaron rápidamente, mostrando los papeles falsificados. No alzó la voz, nunca lo hacía, pero su desaprobación llenó la habitación como un trueno, esperando liberarse. Presentaremos una denuncia penal de inmediato, dijo recopilando las copias. Suplantación fraudulenta, falsificación, intento de gravamen de propiedad. Esto no pasará desapercibido. Raimundo asintió. También solicitaremos una orden de protección financiera. Una vez aprobada, ninguna tercera parte podrá iniciar acciones de crédito o propiedad a su nombre, sin verificación en persona. Las palabras me envolvieron como aire medido, constante y procedural, pero debajo
Sentí algo más duro formándose resolución con bordes. Después de que se fueron, Esteban se quedó. Se paró junto a la ventana mirando la lluvia acumularse en el cristal. Isabel dijo en voz baja: «Están perdiendo la paciencia. Esto ya no es sobre tutela, es sobre posesión. Han entendido que la única forma de ganar es destruir tu credibilidad por completo». Apreté mi bachi a mi alrededor, las manos aún húmedas donde toqué los papeles. «Entonces dejamos de reaccionar», dije. «Actuamos». Esteban se giró hacia mí, una ceja levantada. «¿Cómo quiero que los investiguen no solo por fraude, sino por coerción? Cada mensaje, cada transacción desde el compromiso. Si hay un rastro, lo encontraremos». Me estudió por un momento, luego asintió. «Ese es el instinto correcto. La mayoría en tu posición aún estaría disculpándose. La mayoría, dije, no aprendió a construir muros con ladrillos». Sonrió levemente, una sonrisa que cargaba más respeto que consuelo. «Presentaré la denuncia mañana a primera hora». «Has hecho todo bien, Isabel. Te has hecho innegable». Cuando se fue, la casa volvió a caer en silencio. Afuera la lluvia había parado, dejando el mundo limpio y reluciente. Me senté en la mesa, la carpeta azul abierta frente a mí, la firma falsificada junto a la verdadera. Una era hueca, decorativa, una actuación de identidad. La otra mía era paciente, deliberada, viva. Y por primera vez desde que esto comenzó, no me sentí como alguien defendiendo su nombre. Me sentí como alguien recuperándolo. La carta llegó un jueves por la mañana, sellada con el escudo del juzgado de Ensenada. Reconocí el peso antes de abrir el sobre. El papel oficial tiene una gravedad particular, no pide permiso para entrar en tu vida. Solo se anuncia. La primera línea decía: «Aviso de lis pendens provisional. Propiedad bajo revisión por custodia protectora». En palabras más simples, mi casa era tratada como un activo en disputa. La justificación posible incapacidad de la propietaria. El aire en la cocina se espesó. Leí el párrafo 2 veces, luego puse la carta plana en la mesa junto a la carpeta azul. Mis manos no temblaron, aunque el silencio a mi alrededor sí lo hizo. Por la ventana la luz del sol caía sobre el jardín limpia y ordinaria, como si no supiera que en papel, tal vez, ya no me pertenecía. Para el mediodía estaba en la oficina de don Esteban. No ofreció simpatía, solo precisión, que era mejor. Ajustó sus lentes, escaneó el aviso y exhaló por la nariz. «Están escalando», dijo. «Un lis pendens significa que la propiedad está marcada como sujeta a disputa legal, sin venta, sin refinanciamiento, sin modificaciones, hasta que se resuelva». Entonces pusieron mi casa en pausa. «Exacto. Pero contrarrestaremos. Tienes décadas de pruebas de que eres la única y capaz propietaria». Sacó una carpeta larga de su gabinete y comenzó a desplegar documentos como piezas de una defensa construida con el tiempo mismo, escrituras, recibos de impuestos, transferencias notariadas, registros de servicios que databan de cuando Rafael y yo firmamos la hipoteca en 1987. Mientras pasaba las páginas, mi mente vagó a ese primer día en la casa. El olor a polvo de yeso y diluyente de pintura. Nosotros dos parados en la cocina con cajas de comida para llevar y sillas plegables, riendo por el eco en las habitaciones vacías. Habíamos construido cada mejora con nuestras propias manos. Pusimos azulejos, instalamos ventanas, plantamos setos. Cada decisión llevaba nuestras huellas. Cuando Esteban alcanzó un affidavit en blanco, lo detuve. «Déjame escribirlo», dije. Dudó, luego asintió. Tomé la pluma y comencé a escribir en trazos lentos y cuidadosos. «Yo, Isabel Quiroga, soy la legítima y capaz propietaria de la propiedad ubicada en Bahía de Todos Santos, 217, Ensenada, Baja California. He mantenido la residencia, pagado todos los impuestos y reparaciones, y permanezco en pleno uso de mis facultades mentales y juicio estable. Esta casa no es un activo. Es el registro de una vida construida con trabajo y claridad. Cuando terminé, firmé.
Presioné mi mano brevemente en la página y levanté la vista. Esteban me estudió por un largo momento, su voz más suave de lo usual. «Eso tendrá peso», dijo. «Los jueces responden a la verdad escrita por la mano que se supone deben dudar». Pasamos la tarde recopilando los documentos de respaldo. Insistió en copias para su oficina y la mía. Cuando todo estuvo sellado y estampado, deslizó el paquete por el escritorio. «Guarda esta versión cerca», dijo. «Prueba de vida en todos los sentidos». Afuera la luz tardía se inclinaba por el malecón dorada y afilada. Manejé a casa con el paquete a mi lado, una mano descansando en él, como si fuera frágil. En la reja me detuve. Los ladrillos del camino estaban desiguales donde Rafael y yo habíamos calculado mal la pendiente hace años. Los dejamos así a propósito, un defecto para recordar el esfuerzo. De pie ahí, pasé mi mano por el muro bajo, sintiendo el calor del día almacenado en el mortero. Cada ladrillo aquí recuerda mis manos. Dije en voz baja. Adentro puse el sobre sellado en la carpeta azul, alineando su borde perfectamente con el resto. Luego me senté en la silla junto a la ventana escuchando el leve zumbido del tráfico y el susurro de las hojas afuera. Por todo su papel y firmas ellos no poseían la memoria de lo que se había construido aquí. Y de alguna manera esa era la única posesión que realmente importaba. Para finales de abril, las bugambilias en la calle Bahía de Todos Santos habían estallado en color descaradas y salvajes. La ciudad olía a sal y magnolia otra vez. Y por primera vez en meses, me permití caminar más despacio frente a las rejas de las casas de mis vecinos. La gente me saludaba con un gesto ahora al principio tentativo, luego más cálido. Algo en el aire había cambiado casi imperceptiblemente, pero suficiente. Todo comenzó con doña Rosario. Vivía 2 puertas más allá. Una enfermera jubilada que cultivaba jitomates en cubetas pintadas y mantenía su radio sintonizado en música ranchera de amanecer a anochecer. Una mañana apareció en mi reja limpiándose las manos en su delantal. «Me enteré del lío en el juzgado», dijo sin rodeos. «Ya también sé lo que es verdad». Levanté la vista de podar un tallo de rosa rebelde. «¿Y qué es eso, Rosario?» «Que sigues siendo la misma mujer que me ayudó a arreglar mi arriate cuando murió», mi esposo dijo. «Y no me gusta que anden torciendo eso en otra cosa». Antes de que pudiera responder, metió la mano en su bolsa y me dio un papel doblado. «Declaración para tu abogado. Estuve aquí el día que tu hija llegó gritándote a través de esa reja. Toda la calle lo estuvo. Todos vimos quién perdió los estribos y no fuiste tú». Sus palabras me tomaron desprevenida, agudas pero firmes. Tomé la carta con ambas manos. «No tenías que sí tenía», me interrumpió. Todos nos quedamos callados demasiado tiempo. Esa tarde otro toque en la puerta. Era don Mauricio, el vecino de enfrente, un hombre tranquilo, con ojos gentiles que pasaba la mayor parte de sus días cuidando el jardín comunitario, cerca del malecón. Traía un montón de fotos y un portapapeles. «Me lo dijo Rosario», dijo. «Yo también puedo declarar. Sobre los talleres. Has estado dando clases a jardineros jóvenes para el programa de voluntarios de la ciudad desde el verano pasado. ¿Verdad?» «Sí, pero eso difícilmente es relevante». Sonrió. «Muestra que eres capaz. Muestra quién eres. Deja que el juez vea lo que nosotros vemos cada semana». Me entregó una foto de mí parada bajo un roble, rodeada de estudiantes de secundaria, sosteniendo palas y paquetes de semillas. En la imagen estaba riendo a media frase, a medio movimiento, viva. Había olvidado que esa versión de mí existía. Cuando envié ambas declaraciones a don Esteban, llamó esa noche. Isabel dijo: «Esto ayudará. Testigos de carácter con testimonios creíbles son oro. Y no es solo legal, es simbólico. Tu historia ha sido recuperada». Después de la llamada salí. El aire traía el leve dulzor del jazmín y el canto de los grillos. Al otro lado de la calle la luz del porche de Rosario brillaba ámbar. Don Mauricio regaba sus geranios levantando la mano al verme.
Devolví el gesto sintiendo algo silencioso y seguro asentarse bajo mis costillas. Por meses había estado luchando por ser creída en papel. Pero aquí, en el suave pulso de la noche, la creencia hoy había regresado en una forma más simple, en un saludo de un vecino, una declaración escrita en tinta sencilla, un jardín aún floreciendo a pesar de todo. Miré el rosal más cercano a la reja. El primer capullo de la temporada se había abierto completamente, sus pétalos brillantes y sin vergüenza. Me arrodillé para cortarlo cuidando de no lastimar el tallo, y lo llevé adentro como prueba de que no todo lo frágil necesita protección. Algunas cosas solo necesitan ser vistas. La segunda audiencia estaba programada para el primer lunes de mayo. La luz primaveral de Ensenada se filtraba por las ventanas del juzgado, suave y engañosa. Llegué temprano, otra vez la carpeta azul presionada contra mi pecho, sus bordes suavizados por el uso. Esta vez no estaba nerviosa, solo cansada de una manera que ningún sueño podía aliviar. Don Esteban me encontró fuera de la sala. Su expresión era calma, pero noté la leve tensión en su mandíbula. «Han presentado algo nuevo», dijo entregándome una copia. Una queja adicional. Negligencia emocional e influencia indebida durante la crianza de tu hija. Tomé el papel escaneando las líneas. La acusación parecía la biografía de una extraña. Paternidad manipuladora, comportamiento controlador, distancia emocional. Terminaba con una sola frase cruel, patrón consistente con abuso encubierto. Exhalé lentamente. «Han cambiado amor por palabras», dije. Dentro la sala estaba llena esta vez. Un reportero local del Vigía estaba en la última fila. Vi a doña Rosario y don Mauricio cerca del pasillo, presencias firmes como árboles contra el viento. Amalia y Emiliano estaban frente a nosotros, ambos en trajes oscuros. Su rostro estaba pálido compuesto, pero sus ojos parpadeaban rápidos, nerviosos, sin alcanzar los míos. Cuando la jueza entró, todos se levantaron. Los papeles se movieron, los murmullos se apagaron. La audiencia comenzó. El abogado de Emiliano fue primero tejiendo palabras en lástima. «Señora jueza, nuestros clientes no actúan por codicia», dijo. «Están preocupados. El comportamiento de la señora Quiroga hacia su hija ha sido errático por años, negligencia emocional, disfrazada de independencia. Tenemos testimonios que indican patrones de larga data», señaló a Amalia. Ella se levantó, la voz ensayada pero temblorosa. «Mi madre siempre controló todo», dijo. Dinero, decisiones, incluso cómo hablaba. Hizo que la generosidad se sintiera como una deuda. Por un momento sus palabras parecieron resonar en el aire. Había un destello de algo en su tono, tal vez culpa, pero se ahogó rápidamente bajo la mirada probatoria de Emiliano. Don Esteban se levantó después. No alzó la voz. No lo necesitaba. «Señora jueza, si vamos allá a hablar de historia, hagámoslo con evidencia». Puso una caja pequeña en la mesa y la abrió. Dentro había una pila de papeles, cartas, dibujos, boletas de calificaciones, todo cuidadosamente conservado. «Estas», dijo, «son las cartas que la señora Quiroga escribió a su hija durante su infancia y juventud. Notas de maestros elogiando su involucramiento. Recibos de colegiaturas pagadas en su totalidad. Y aquí declaraciones de miembros de la comunidad que la conocen desde hace décadas». Entregó a la jueza una carpeta con los affidavits de Rosario y Mauricio. «Esto no es negligencia. Es inversión tanto emocional como material». La jueza estudió las páginas en silencio. Luego miró a Amalia. «¿Disputa estos documentos?». Amalia dudó. Emiliano se inclinó hacia ella susurrando algo demasiado bajo para escuchar. Pero su susurro fue demasiado largo, demasiado practicado. La jueza lo notó. «Señor Emiliano», dijo con firmeza, «¿hay algo que desee compartir?». Se tensó. «Solo aclarando detalles». «Señora jueza». «Entonces hable claro». Por primera vez su compostura se rompió. «Está bien», dijo. Ayudé a redactar la queja. Ella no tenía las palabras.
También ayudó a redactar los formularios financieros, preguntó Esteban en voz baja. Emiliano dudó. Esa única pausa fue suficiente. Esteban dio un paso más cerca. Tenemos marcas de tiempo digitales de la solicitud de préstamo falsificada creada desde la laptop de su empresa, señor Emiliano. Usó su acceso a los archivos personales de ella. La sala quedó en silencio. La boca de Emiliano se abrió, luego se cerró. El rostro de Amalia perdió todo color. La jueza se inclinó hacia adelante, la voz firme. Señor Emiliano, con base en este testimonio y la evidencia presentada, ordenó una investigación inmediata por perjurio y manipulación de documentos. La petición de tutela de la señora Quiroga queda suspendida pendiente de revisión. Su mazo golpeó una vez, resonando como trueno contra el azulejo. Emiliano se giró hacia Amalia, su susurro, ahora afilado sin disfraz. No debiste dejarla hablar. Pero Amalia no respondió. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de algo frágil. Tal vez arrepentimiento o reconocimiento demasiado tardío para importar. Cuando la sesión se levantó, Esteban tocó mi brazo suavemente. «Estás libre de esto, Isabel. Al menos por ahora». Asentí el aliento saliendo de mi cuerpo en una ráfaga larga y silenciosa. Afuera la luz del sol se derramaba por los escalones del juzgado. Me detuve ahí sintiendo el calor en mi piel. Detrás de mí las puertas se cerraron sobre el sonido de una vida desmoronándose. No la mía esta vez, sino la que había intentado poseerme. La audiencia final estaba programada para principios de junio. El aire ya pesado con la humedad de Ensenada. El malecón brillaba en el calor mientras estaba en los escalones del juzgado. La misma carpeta azul en mis manos, sus esquinas suavizadas por meses de uso. Se sentía menos como armadura ahora y más como un registro de supervivencia. Dentro la sala estaba silenciosa, pero inquieta, el tipo de silencio que anticipa un final. Emiliano estaba en la mesa de los peticionarios, la mandíbula tensa, su abogado susurrando urgentemente a su lado. Amalia estaba junto a él, su rostro ilegible, vestida con un traje beige que parecía elegido para desvanecerse en las paredes. La jueza Villalobos entró sin ceremonia. Su presencia era calma, casi maternal, pero sus ojos cargaban el peso de la decisión. Los papeles se movieron. El secretario llamó el caso, y Esteban se levantó a mi lado, su voz firme mientras anunciaba: «Para que conste, estamos aquí para el juicio de Quiroga contra Emiliano y otros, petición de tutela y protección de activos». La jueza asintió. He revisado toda la documentación, testimonios y evidencia presentada. Encuentro que las acusaciones contra la señora Quiroga son infundadas y en varios casos deliberadamente engañosas. Las palabras cayeron como el golpe limpio de un mazo antes de que siquiera lo levantara. Continuó. La petición de tutela queda desechada. Todas las restricciones financieras en las cuentas de la señora Quiroga deben levantarse de inmediato. Se ordenará una restitución por los daños causados por el congelamiento provisional. Su mirada se desvió hacia Emiliano. Además, con base en la evidencia proporcionada por el abogado, el asunto de documentación fraudulenta y perjurio será referido a la Fiscalía para revisión penal. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Emiliano se inclinó hacia adelante, susurrando frenéticamente, pero el rostro de Emiliano se había endurecido, ya no engreído, solo vacío. Amalia miró sus manos. No se movió. La jueza me miró directamente entonces, su tono suavizándose. «Señora Quiroga, usted se ha conducido con claridad y contención durante estos procedimientos. Felicito su compostura». La corte se levanta. El mazo golpeó una vez, y eso fue todo. La gente se levantó, el roce de las sillas llenando la sala. Recogí mi carpeta, pero por un momento no pude moverme. El alivio no se sentía como victoria, se sentía como exhalar después de contener el aliento por un año. Esteban puso una mano en mi hombro. «Se acabó», dijo en voz baja. Asentí, aunque parte de mí sabía que nada termina realmente. Solo se asienta en nuevo terreno. «Gracias», susurré.
por creerme antes que el sistema. Sonrió levemente. Tú hiciste todo el creer, Isabel. Yo solo lo puse en papel. Mientras salíamos, la multitud se dispersó por el pasillo. Me detuve cerca de la salida, sintiendo más que viendo a Shay Amalia. Estaba junto a una columna de mármol inmóvil como estatua. Sus ojos estaban enrojecidos, el rímel ligeramente corrido. Por un latido parecía la niña que solía seguirme por las ferreterías, las manos llenas de muestras de pintura y preguntas. Pasé junto a ella lenta pero firme. No habló hasta que estuve a su lado. Mamá dijo la voz apenas un susurro. No quería que llegara tan lejos. Me giré lo suficiente para encontrar su mirada. El dolor en sus ojos era real, pero también lo era el destrozo que lo seguía. Los límites no son castigos, dije suavemente. Son protección. Sus labios se separaron como para responder, pero no salió sonido. Afuera el calor se sentía cercano, espeso, con el aroma y tal a asfalto y jazmín. Los reporteros esperaban en los escalones, cámaras listas, pero seguí caminando. No tenía interés en el espectáculo. La verdad ya había hablado en el silencio que necesitaba. En la base de los escalones del juzgado. Me detuve. El viento cambió, trayendo el leve repique de las campanas de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, las mismas que escuché meses atrás el día de la boda de Amalia. Sonaban diferentes ahora, menos como distancia, más como liberación. Crucé el malecón, la carpeta azul apretada contra mi lado. Los autos pasaban la ciudad avanzando como si nada de esto hubiera pausado por mi tormenta. Por primera vez en mucho tiempo sentí el peso de mi propio nombre, no como algo que defender, sino como algo que llevar hacia adelante. Y mientras el juzgado se desvanecía detrás de mí, no miré atrás. Para el otoño el aire en el puerto de Ensenada se había vuelto más fresco, más gentil, el tipo de clima que trae un silencio, tras meses de ruido. La ciudad había retomado su ritmo, las olas rompiendo contra las rocas, las campanas de la iglesia, marcando horas que ya no me exigían nada. Mi vida reducida y deliberada comenzaba a sentirse como algo que podía habitar de nuevo. La casa en la calle Bahía de Todos Santos seguía en pie como siempre, pero más ligera de alguna manera, sus paredes ya no cargando el peso de las acusaciones. La reja estaba recién pintada. El jardín se había llenado de flores tardías, camelias blancas, de bordes suaves, flotando contra la reja como pedazos de papel olvidado. Había comenzado a pasar mis mañanas en la mesa de dibujo otra vez. Habían pasado años desde que diseñé algo, pero el impulso regresó silenciosamente como un pájaro viejo encontrando el camino a casa. El modelo en el que trabajaba no era para un cliente. Era para mí una pequeña estructura de madera titulada Equilibrio. Abierta por dos lados, parecía tanto una casa como un puente, dependiendo de cómo cayera la luz. Esa tarde, mientras el sol se inclinaba por el escritorio, llegó el correo. Entre los folletos y facturas había un sobre escrito a mano con matasellos de la Escuela de Arquitectura de Tijuana. Dentro había una carta en una caligrafía ordenada y curva. Estimada señora Quiroga, mi nombre es Amalia Isolda y soy la beneficiaria de la beca Quiroga en Arquitectura del Paisaje de este año. Quiero agradecerle personalmente por su generosidad. Su trabajo, especialmente su énfasis en el diseño sostenible, fue lo que me motivó a aplicar. Espero llevar ese espíritu adelante en mis propios proyectos. Con gratitud, Amalia Isolda. Leí el nombre 2 veces. Luego reí en voz baja. La ironía no era cruel, era delicada como la forma en que la luz se curva sobre el agua. Puse la carta en la mesa junto al modelo. La ventana sobre la bahía estaba abierta y la brisa traía el aroma a sal y lluvia. Más allá la bahía brillaba su superficie cambiando entre gris y dorado. Un barco de carga se movía lentamente hacia el Pacífico, su estela larga y blanca. Me encontré trazando la línea de su camino con mi dedo como solía trazar los rizos de Amalia cuando era pequeña, y tenía fiebre susurrando que todo se estabilizaría de nuevo. Ya no estaba enojada,
Eso me sorprendió. La ira había ardido fuerte y limpia. Luego se apagó dejando solo la forma de lo que importaba. Había aprendido a través de juzgados, papeles y silencios que el amor no era una promesa, era una práctica. Algunos se quebraban bajo ella. Otros, como yo, reconstruían. Mientras la noche se profundizaba, la luz sobre la bahía cambió de color rosa, luego ámbar, luego ese último azul, que pertenece solo a los finales. Serví un vaso de té y me senté junto a la ventana dejando que el frescor entrara. En la mesa de dibujo, el modelo de equilibrio captaba el resplandor. Sus pequeños arcos proyectaban sombras suaves, simétricas y quietas. Junto a él, la carta ondeaba ligeramente bajo la brisa del ventilador. Amalia Isolda, murmuré diciendo el nombre en voz alta, sintiendo cómo encajaba fácilmente en mi boca familiar, pero sin peso. La vida parecía tenía una forma de devolver, lo que alguna vez tomó solo que cambiado más ligero. Me levanté cruzando hacia la ventana. Más allá del jardín, las luces del puerto comenzaron a encenderse, una por una, sus reflejos temblando en la superficie como monedas dispersas. En algún lugar a lo lejos, una gaviota llamó un sonido largo y bajo, que se desvanecía en el viento. Por primera vez en meses me permití dejar de vigilar el silencio y simplemente vivir dentro de él. Las paredes ya no hacían eco. La casa, el jardín, la bahía, todos respiraban, al unísono, constantes y vivos. Miré la carta una vez más, la firma que llevaba el nombre de mi hija y la gracia de una extraña, y sonreí. Algunos viajes se pierden. Susurré observando la luz cambiar sobre el modelo para encontrar tu destino. Y mientras el crepúsculo se cerraba sobre la bahía, la casa se asentó en una quietud, no un final, sino la calma que sigue cuando la tormenta finalmente te ha enseñado cómo mantenerte en pie.